Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto que nos invita a una reflexión muy interesante y es acerca de la forma en que nosotros hablamos. Tengamos mucho cuidado cómo es que nosotros hablamos. Y cuando tratamos este tema me refiero a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que hemos sido bautizados en su nombre y que estamos caminando en el camino del Señor, que estamos procurando hacer su voluntad y seguir por el camino de la verdad. Debemos procurar prestarle mucha atención cómo es que nosotros hablamos, porque es muy delicado, es una cosa que realmente nosotros quizás no le prestamos mucha atención, pero sí debemos procurar por medio de la palabra, la Biblia, entender algunas cosas. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos habla acerca de tener cuidado cómo es que nosotros hablamos? Porque las palabras que nosotros decimos, las palabras que nosotros hablamos, como nos expresamos, tienen mucha importancia para el futuro. Vamos a verlo en el libro de Mateo para nuestra reflexión de hoy. En el libro de Mateo capítulo 12, los versos 34 al 37. Dice la Biblia así: Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es muy bonita la palabra del Señor cuando nos enseña de esta manera, pero es contundente, o sea, es clara, es eficaz y como siempre la palabra del Señor Jesús penetra como una espada de dos filos hasta el alma misma. Y dice la Biblia que nosotros debemos tener cuidado con lo que hablamos. Los versos que acabamos de leer nos invitan a pensar en algo que el Señor Jesucristo les estaba hablando a los fariseos. Les estaba hablando acerca de por qué el ser humano tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, con lo que dice y especialmente cuando se refiere al Señor Jesucristo. Todo esto porque al Señor Jesús le trajeron un endemoniado ciego, dice la Biblia, y lo trajeron delante de él, un endemoniado ciego y mudo, y para que lo sanara, y el Señor lo sanó. Pero los fariseos estaban muy celosos y estaban acusando al Señor Jesús. Y lo que dijeron ellos fue muy delicado, porque ellos dijeron que el Señor Jesucristo echaba fuera los demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Y por eso es que el Señor Jesucristo comenzó a hablarles a ellos y a explicarles que tuviesen mucho cuidado, porque el Señor, entre otras cosas, les dijo a ellos que un demonio no puede echar fuera a otro demonio, porque pues si entre demonios se entienden, ¿no? Si un demonio echa fuera a un demonio, pues se divide la casa, está dividida la casa y no es posible que eso suceda. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se desprende en palabras reprendiendo a estos hombres, a estos fariseos, es muy importante que nosotros le pongamos atención a las palabras del Señor Jesús, porque para este tiempo a nosotros también nos es de mucha importancia
para tener en cuenta cómo es que nosotros hablamos. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo les dijo a ellos, generación de víboras. Les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Entonces, eso es una palabra para hoy, obviamente, porque las personas que no conocen al Señor Jesucristo, ellos no saben ni siquiera hablar bien. Me refiero a que casi toda palabra que sale de la boca de ellos, sea hombre, sea mujer, pues es una palabra que no tiene, no viene sazonada con sal, como dice la palabra del Señor, es decir, no tiene gracia, especialmente cuando una persona no conoce al Señor Jesucristo y sobre todo no quiere obedecer su palabra, porque de su boca salen maldiciones, salen palabras blasfemas, palabras soeces, palabras muy, muy pesadas, muy feas, que no son agradables al oído. Y muchas veces las personas tienen por costumbre hablar con esas palabras y se ríen y se dan de regocijo diciéndolas, porque para ellos y para ellas es el común hablar, es muy natural hablar de esa manera. Ahora, yo me refiero también es a que nosotros los cristianos tengamos mucho cuidado cuando hablemos. Porque pues si estas personas que no son cristianos, que no han recibido el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, hablan de esa manera, pues al fin y al cabo no han conocido el camino, aunque como dice la Escritura, darán cuenta de sus palabras. Pero hay cristianos, que es lo que nos concierne en esta reflexión, y el tema es para algunos cristianos que no tienen la educación de hablar de acuerdo a lo que debe ser un cristiano, un hijo de Dios. Cuando me refiero a la educación, no me estoy refiriendo a que tengan que haber ido a los estudios de secundaria y de universidad, de colegiatura. No, es la educación de expresarse bien, porque pues bien a los colegios y a las universidades se va a aprender, pero en la casa es donde se educa una persona. En la casa recibe educación y en los colegios y en las universidades recibe enseñanza, conocimiento. Entonces, cuando un cristiano se expresa de una manera desagradable y sobre todo cuando entra en un ambiente de no reconocer la obra del Señor Jesucristo en la vida de otras personas ni en su propia vida, y si por algún acaso le ha sucedido algo, esta persona comienza a renegar y a hablar palabras que no están de acuerdo, que no son cabales y que no son de un hijo de Dios, entonces hay que ponerle mucha atención a eso, porque comenzamos a caer en donde se encontraban estos fariseos, a los cuales el Señor les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, les dijo el Señor Jesús. Y eso es verdad. El ser humano hoy en día habla de lo que tiene en su corazón. Por eso hay que pensar lo que vamos a hablar. Por eso no hay que hablar a la ligera, ni hay que hablar demasiado apresurados. Debemos pensar lo que vamos a decir, porque podemos estar hablando de lo que tenemos en el corazón. Entonces dice la Biblia, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Eso es verdad, porque si la persona es correcta, si la persona es una persona fiel a Dios, si la persona es un hombre, es una mujer que procura hacer el bien, va a expresarse bien también, no va a ser un maldiciente, no va a ser una persona que se expresa mal, que está diciendo palabras deshonestas
saliendo de su boca y expresándolas para que otras personas se sientan ofendidas. Y dice la Biblia que entonces el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, dice la Biblia, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Porque el hombre malo lo que acumula en su corazón son cosas malas y por eso se expresa de esa manera. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros no somos de los hombres y mujeres malos y malas. No, nosotros somos de los buenos y de las buenas, porque hemos conocido al Señor Jesús, por eso nos expresamos bien. Por eso procuramos hablar lo que es verdad, sin mentiras, sin tapujos, sin engaños, sin engañar a nadie, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Y dice la Escritura, o mejor dicho, el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es un poquito dura esta palabra, pero es verdad. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres. Por eso los hombres que no conocen al Señor Jesús y que no quieren hacer la voluntad del Señor Jesús, los hombres y las mujeres, ellos no les importa hablar cosas vanas, mentiras, engañar a otros, decir maldiciones constantemente, decir palabras deshonestas, palabras feas que salgan de la boca del ser humano que ofendan, para ofender a otros. A ellos no les importa eso, porque no han conocido la gracia de Dios y sin duda desconocen lo que dice este texto. Y de pronto hay muchos cristianos, hijos de Dios, bautizados, que van al templo, que quieren o que procuran caminar por el camino del Señor, pero se encuentran hablando palabras deshonestas y no es bueno, o cometiendo engaño, engañando a otras personas, hablando lo que no es verdad. Y eso no es bueno, porque por gracia hemos sido salvos y por eso nos rescató el Señor de una manera viciosa, de una manera mala de vivir, para traernos al reino de la luz, porque estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora estamos en el reino de la luz, donde todo es bonito, todo es claridad y todo es verdad y es bueno. Por eso debemos hablar lo que es bueno y la verdad siempre. Dice la Escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora sí que es más dura la palabra, pero es muy bonita igualmente, porque por las palabras que nosotros hablemos vamos a ser justificados, o por las palabras que nosotros hablemos vamos a ser condenados. Y eso lo dice la palabra del Señor. Lo dijo el Señor mismo, el Señor Jesucristo. Se lo dijo a estos fariseos que quisieron tentarle porque Él sanó a este endemoniado, ciego y mudo, a este hombre que le trajeron para sanarlo. Y ellos dijeron que era por el espíritu de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Por eso el Señor los reprendió. Por eso el ser humano tiene que tener en cuenta qué es lo que dice, cómo habla, porque estos hombres, estos fariseos que se expresaron de esa manera para con el Señor Jesucristo, teniéndolo allí de frente, ellos recibieron una reprimenda grande, porque el Señor Jesucristo los reprendió y les llamó generación de víboras. Ahora, los hombres de esta generación, nosotros, si ignoramos que vamos a no ser castigados por lo que nosotros decimos o por las palabras que nosotros hablamos, estamos muy equivocados, porque la Biblia dice, por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. Pongámosle mucha atención a lo que hablamos para que no seamos condenados por las palabras que nosotros hablamos, sino que si hablamos cosas buenas y decimos lo que es verdad, seremos justificados, como dice la palabra del Señor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.